nueva legislatura. Buenos días, Presidente del Congreso de la República, señores representantes electos. De la Junta Directiva, se les da la más cordial bienvenida a este hemiciclo parlamentario y al programa de inducción parlamentaria para la 10ª legislatura. Por lo que estaremos realizando un ensayo de sesión plenaria dirigida para que ustedes puedan conocer y relacionarse con las prácticas parlamentarias. Por ser una sesión de inducción y en aras del tiempo, omitiremos el proceso de discusión, el cual se llevará a cabo en los puntos relacionados a la inducción del proceso de interpelación. Me permito explicarles la metodología a utilizar en dicho punto. Se realizó un sorteo previamente entre los diputados de cada bloque legislativo para que un orador realice una pregunta como simulacro del proceso de interpelación. Las preguntas serán distribuidas por la Dirección de Protocolo al diputado que fue designado por sorteo. Quiero hacer de su conocimiento que en los pasillos laterales del hemiciclo parlamentario permanece personal del organismo legislativo para asistirlos con cualquier duda que tengan durante el proceso de inducción. A continuación, procederemos a realizar la invocación contenida en el preámbulo de la Constitución Política de la República de Guatemala y que la Ley Orgánica del Organismo Legislativo establece que debemos realizar al inicio de cada sesión plenaria, por lo que solicito ponerse de pie. Invocando el nombre de Dios, nosotros, los diputados de este Congreso, nos comprometemos a consolidar la organización jurídica y política de Guatemala, reafirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social, responsabilizando al Estado de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, igualdad, seguridad, justicia, libertad y paz. Que Dios nos dé sabiduría y que la nación nos juzgue. Se abre la sesión, pueden sentarse. Muy buenos días. Se procederá en este momento a dar la bienvenida a cada uno de los bloques legislativos, por lo que les invito a ponerse de pie al momento de anunciar su bloque. Diputados electos del bloque legislativo del Partido Azul, por favor ponerse de pie. Diputados electos del bloque legislativo Bienestar Nacional Bien. Diputados electos del bloque legislativo Cabal. Diputados electos del bloque legislativo Cambio. Diputados electos del bloque legislativo Compromiso, Renovación y Orden Creo. Diputados electos del bloque legislativo Comunidad Elefante. Diputados electos del bloque legislativo Partido Político Nosotros. Diputados electos del bloque legislativo Movimiento Semilla. Diputados electos del bloque legislativo Todos. Diputados electos del bloque legislativo Unidad Nacional de la Esperanza, UNE. Diputados electos del bloque legislativo Coalición Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y Movimiento Político WINAC. Diputados electos del bloque legislativo Valor.
Diputados electos del bloque legislativo Coalición Valor Unionista. Diputados electos del bloque legislativo Vamos por una Guatemala diferente. Diputados electos del bloque legislativo Victoria. Diputados electos del bloque legislativo Visión con Valores Viva. Diputados electos del bloque legislativo Voluntad, Oportunidad y Solidaridad Voz. Continuación, palabras de bienvenida por la señora Presidenta del Congreso de la República, diputada Shirley Johanna Rivera Saldaña. Muy buenos días, honorable Junta Directiva de la 9ª Legislatura, distinguidos diputados y diputadas de la 10ª Legislatura. Les doy la más cordial bienvenida a la Casa del Pueblo, a este recinto parlamentario en donde por primera vez se impartirá la inducción parlamentaria para quienes integran la 10ª Legislatura. Quiero contarles que personalmente para mí es un privilegio representar a los guatemaltecos y las guatemaltecas. Eso me motiva a trabajar incansablemente, haciendo mi mayor esfuerzo para alcanzar acuerdos y consensos que culminen en leyes de beneficio para nuestro pueblo. Estamos a punto de concluir una etapa histórica en nuestra nación. Y entre las lecciones que hemos aprendido está la importancia del entendimiento entre nosotros mismos y con los otros organismos del Estado, tal como manda nuestra Constitución. Pero también estamos a punto de iniciar otra etapa que requiere que apliquemos lo aprendido y que trabajemos aún con más ahínco. Sin duda alguna, el papel que ha jugado el Congreso y que debe desempeñar ha sido vital para fortalecer la gobernabilidad y la estabilidad de nuestro país. Puedo expresar con toda propiedad que en la 9ª Legislatura hemos contribuido al avance de una agenda legislativa importante. Sin embargo, es claro que aún existe una deuda legislativa por cumplir. ¿Por cuál motivo? Exhorto a los diputados de esta 10ª Legislatura a que propiciemos el avance legislativo a favor de nuestro pueblo, dejando a un lado los intereses de protagonismo personal que únicamente estancan el avance de una agenda legislativa. El compromiso es serio y nos corresponde trabajar por nuestra nación con responsabilidad, estableciendo acuerdos políticos y dejando por un lado las revanchas partidarias, defendiendo nuestras propuestas siempre y cuando sean viables, sensatas y acordes a la realidad nacional. Pero esas metas las alcanzaremos únicamente si trabajamos unidos, con un debate de altura, con disciplina y principalmente con amor a nuestro pueblo. La próxima legislatura estará integrada por 17 bloques legislativos, muestra de la democracia guatemalteca y del poder soberano del pueblo. No me queda la menor duda que quienes conformamos cada bloque tenemos la firme convicción y determinación de siempre poner en primer lugar a Dios, de escuchar a nuestro pueblo y de asumir con responsabilidad constitucional el cumplimiento de la ley. Bajo su amparo siempre haremos lo que nos corresponde. Nadie debe estar por encima de la ley. Ya no más. Quiero subrayar la importancia de acudir a un diálogo y a la búsqueda de consensos como primera opción y construir como guatemaltecos nuestro propio destino, sin ataduras,
sin agendas obscuras, sin presiones de agentes externos que nos quieren imponer una realidad que no es la nuestra. Cuando asumí este alto honor y responsabilidad de presidir este alto organismo, expresé mi determinación de defender nuestra Constitución y lo que ella protege. Y hasta el día de hoy lo he realizado en apego a las normas parlamentarias y buscando siempre un equilibrio. Pero también, como ella manda, coordinando con otros organismos, aparatos y poderes del Estado, en aras de construir a la construcción de una gran nación. Confío que en la próxima legislatura podemos unirnos. Confío que los guatemaltecos tenemos la capacidad de lograrlos. Confío que juntos podemos construir una nación digna para todos. Este es un buen momento para unirnos. Nuestra nación lo merece y lo necesita. Pido a Dios que continúe bendiciéndonos como un pueblo que le ama, que conserva sus principios espirituales, morales, éticos y que busca siempre protegerlos y así heredarlos a nuestras futuras generaciones. Estoy segura que ellos también cultivarán ese amor al Creador, quien siempre será nuestra guía y fortaleza. Esperamos con mucho entusiasmo que este ejercicio técnico parlamentario marque la ruta hacia un verdadero compromiso nacional de seguir construyendo esos puentes y consensos necesarios con visión de país y desarrollar nuestras funciones constitucionales respetando el mandato ciudadano y el marco normativo nacional. Damos inicio a esta actividad clamando por la bendición de Dios. Muchas gracias, sean todos bienvenidos. Muchas gracias, señora presidenta. Señores representantes electos, continuando con el programa de inducción para diputados de la 10ª legislatura, se presentarán videos relacionados con la práctica parlamentaria dentro del hemiciclo, cuyo contenido será de utilidad en el transcurso de la sesión. En primera instancia, se proyectará el video relacionado con la marcación de asistencia a sesiones parlamentarias, utilizando el sistema electrónico de hemiciclo parlamentario. Registro de asistencia con huella o PIN. Siempre que exista una sesión activa, podrás registrar tu asistencia por medio de huella digital en el lector de cualquier pantalla dentro del hemiciclo, el cual está ubicado al lado derecho de la misma. Tu registro exitoso lo podrás verificar en el apartado de ingresos y salidas en el video wall, visualizando el número de tu curul en color verde. Si en dado caso el sistema no reconociera tu huella, también puedes utilizar un número de PIN. Para ello debes de seleccionar el icono de candado. Eso sí, únicamente en tu curul asignado dentro del hemiciclo. De igual manera, en el video wall se mostrará tu asistencia. Asistencia a detalle. En las funcionalidades del sistema también puedes observar la asistencia de los diputados durante una sesión en curso, para lo cual debes colocar tu huella o número de PIN y presionar el icono de asistencia. Esta acción desplegará el mapa de ubicación de los diputados, indicando su estatus dentro de la sesión convocada. Este puede ser presente, ausente o con licencia. Para verificar la asistencia por bloque legislativo, puedes presionar el botón Bloque Legislativo para obtener la información. Salida con huella o PIN. Podrás registrar tu salida dentro de una sesión en curso únicamente en los equipos que se encuentran en la salida del hemiciclo parlamentario. Será necesario colocar tu huella o bien seleccionar el icono Salir con PIN, ingresando el número de tu curul y posteriormente el número de PIN. Al finalizar ambos procesos, se mostrará el mensaje Su salida se ha registrado correctamente. Muchas gracias. A continuación se proyectará el video relativo a las votaciones de las sesiones parlamentarias, plenarias.
Votación con huella o PIN. Cuando una votación esté activa, se mostrará en la pantalla de las curules el mensaje Proceso de votación. Al colocar tu huella en el lector de la curul, se mostrará en la pantalla el mensaje Votación. Para registrar tu voto a favor, selecciona el icono verde. Si deseas votar en contra, selecciona el icono rojo de Cancelar. Es importante que sepas que tu voto se registrará en contra si no realizas ninguna de estas dos acciones, estando marcado como presente en la sesión. En el video wall se desplegará una pantalla con el listado de diputados pendientes de emitir su voto. Para verificar si tu voto fue emitido correctamente, puedes observar este listado para asegurarte que tu nombre no figure. Si no registraste tu asistencia antes del proceso de votación en curso, se mostrará el mensaje Usted no es parte del quórum, no puede emitir su voto, y tu asistencia podrá quedar registrada al finalizar el evento de votación en curso. En el caso que la curul no reconozca tu huella, podrás emitir tu voto por medio de PIN, únicamente en la curul que te fue asignada dentro del hemiciclo. Al presionar cualquier parte de la pantalla, se mostrará la opción Ingreso de PIN para votar a favor, o bien Cancelar si es en contra. Se presentará el video relacionado a las prácticas parlamentarias dentro del hemiciclo. Normas básicas dentro del hemiciclo parlamentario de acuerdo con la ley orgánica del organismo legislativo. Todo diputado tendrá oportunidad de expresar su opinión, solicitando el uso de la palabra al presidente, quien la concederá conforme el orden en que haya sido solicitada, salvo en algunos casos que la presidencia decida conceder la palabra alternadamente según su postura, sea a favor o en contra del asunto en discusión, haciéndolo del conocimiento del Pleno. Los diputados deberán dirigirse al Pleno del Congreso o al presidente y nunca a otro diputado, refiriéndose en forma respetuosa a los ponentes, mocionantes o firmantes del dictamen, proyecto, moción o asunto en discusión. Ningún diputado puede interrogar a otro y cuando requiera explicaciones o ilustraciones adicionales, deberá solicitarlos del Pleno o del presidente. Los diputados pueden hacer uso de la palabra para razonar su voto ante el Pleno y para el efecto, el presidente del Congreso le concederá la palabra por un tiempo no mayor de 3 minutos. Al finalizar dicho plazo, el sistema de sonido del hemiciclo automáticamente apaga el micrófono. Si ya se encuentra en conocimiento y discusión un punto específico, no es procedente entrar a conocer otro tema hasta que se finalice el punto que ya está en discusión, por lo que no se puede dar la palabra a un diputado que desee hablar sobre otro tema o bien que sea del mismo tema pero Secretaría no haya concluido la lectura correspondiente. Si un diputado llamado por la presidencia no se encuentra presente en el hemiciclo parlamentario durante la discusión de un asunto, se entiende que ha renunciado a hacer uso de la palabra. Queda prohibido el ingreso o uso dentro del hemiciclo de armas de fuego, armas punzocortantes, artículos de defensa o de cualquier objeto que permita a cualquier diputado alterar el orden de la sesión o interrumpir el buen desempeño de los debates o sesiones. El presidente deberá retirar inmediatamente el objeto del hemiciclo con el auxilio de personal de guardia parlamentaria. Si el diputado se niega a entregarlo, será expulsado del Pleno. Congreso de la República. A continuación se proyectará el video relativo a las mociones privilegiadas y razonamiento de voto. Mociones privilegiadas y razonamiento del voto. Moción. Por moción se debe entender como la proposición verbal o escrita presentada por un diputado, que tiene como objeto que se somete a consideración del Pleno algún asunto específico. Es obligatorio que en todo orden del día de una sesión plenaria se incluya un punto en donde se presente mociones o proposiciones. Estas deben presentarse por escrito por uno o varios diputados en forma conjunta y conocidas en la misma sesión en que fueron presentadas, salvo que a petición del mocionante se discuta nuevamente en la siguiente sesión. Dentro de las mociones que pueden proponerse están aquellas que pretendan la aprobación de un acuerdo legislativo o un punto resolutivo, la moción de retiro de un proyecto de ley, entre otras, de conformidad con la ley orgánica del organismo legislativo. Dentro de las mociones existen las denominadas mociones privilegiadas, las cuales adoptan ese nombre por la importancia del asunto que se pretende poner a discusión con su presentación, o bien porque la ley señale que su conocimiento debe ser inmediato. Tal es el caso de la
moción que presenta la declaración de urgencia nacional de un proyecto de ley. No se requiere que su presentación sea por escrito, también puede ser verbal. Dentro de estas mociones se pueden citar, a manera de ejemplo, las que van dirigidas a solicitar el envío de alguna iniciativa a una comisión específica, la petición de dar por finalizada una sesión, la petición de recesos en las sesiones permanentes, así como cualquier otra que proceda a declararse de conformidad con la ley y las prácticas parlamentarias. Se hace la aclaración que si se encuentra en conocimiento y discusión un punto específico, no es procedente entrar a conocer otro tema hasta que se finalice el punto que ya está en discusión. Razonamiento de voto. De conformidad con la ley orgánica del organismo legislativo, los diputados pueden razonar su voto por escrito, entregando su razonamiento a Secretaría y de viva voz, inmediatamente después de haber emitido su voto ante el Pleno, para cuyo efecto el presidente del Congreso le concederá la palabra por un tiempo no mayor de 3 minutos. Al finalizar dicho plazo, el sistema de sonido del hemiciclo automáticamente apagará el micrófono. Finalmente, se proyectará el video relacionado con el proceso de interpelación. Interpelaciones. Las interpelaciones que pueden realizarse en el Congreso de la República son un instrumento de fiscalización y de control político como parte de las actividades que realiza el organismo legislativo. Estas recaen exclusivamente sobre los ministros de Estado, tal y como establece la Constitución Política de la República y la Ley Orgánica del organismo legislativo. Cualquier diputado tiene derecho a interpelar a los ministros de Estado. Por su parte, estos están obligados a acudir y solo pueden excusarse por motivos de salud o bien porque al momento de haber sido citados se encontrarán fuera del país. La interpelación se plantea a través de solicitud por escrito. Posteriormente, el presidente, en el punto de despacho calificado de una sesión plenaria, procederá a señalar día y hora para que se lleve a cabo la misma y efectuarse dentro de las 5 sesiones siguientes. Es requerido que al ministro interpelado se le envíen las preguntas básicas al menos con 48 horas de anticipación. El día y hora señalada para la interpelación durante la sesión, el presidente dará la palabra al interpelante para que exponga brevemente el motivo de la misma y proceda a realizar las preguntas básicas. Después de cada pregunta, se le dará la palabra al ministro para que responda. Al finalizar las preguntas básicas, corresponde la fase de preguntas adicionales, las que pueden ser realizadas por cualquier diputado. Posteriormente, se iniciará el debate sobre la interpelación, donde los diputados podrán hacer el uso de la palabra hasta en 2 ocasiones. Durante el debate o en una de las sesiones siguientes, 4 o más diputados podrán proponer al Pleno del Congreso la aprobación de un voto de falta de confianza al ministro interpelado. El voto de la falta de confianza es un negocio privilegiado y que se pondrá a discusión sin demora. Este debe ser aprobado por la mayoría absoluta. Señores representantes, los videos que pudimos observar contienen los puntos que se desarrollarán en la presente sesión de ensayo. En virtud de que el día de hoy se encuentra en desarrollo una sesión de ensayo, solicito que marquen su asistencia a la presente sesión y si alguno no ha realizado el registro de su huella o tiene algún inconveniente, favor levantar la mano para que el personal de la Dirección de Informática pueda auxiliarlos. Pueden en este momento registrar su asistencia. Muchas gracias. Solicito a Secretaría dar lectura al orden del día. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenos días, compañeros diputados. Orden del día para la sesión plenaria programada de inducción parlamentaria para la 10ª legislatura que se celebrará en la ciudad de Guatemala el jueves 5 de octubre del año 2023 a partir de 10 horas en la forma siguiente. Primero, presentación de video, órganos del Congreso. Segundo, presentación de video, estructura, funciones y organización del organismo legislativo. Tercero, ensayo de interpelación a los licenciados Manuel Alejandro Barquín, encargado de despacho de la Dirección de Asuntos Jurídicos, y Luis Arturo Palmieri Núñez sobre la presentación del tema funciones, derechos, prerrogativas de los diputados del Congreso de la República. Cuarto,
Ensayo de interpelación al licenciado Marvin Adolfo Alvarado, subdirector legislativo, sobre la presentación del tema proceso de la formación de la ley. Quinto, reglas generales de etiqueta y protocolo en el Congreso de la República, en la instalación de la 10ª legislatura y transmisión del mando presidencial por la licenciada Yaroslav Alburez, director de la Dirección Protocolo y y Atención Ciudadano. Sexto, presentación de videos sobre la seguridad del Congreso de la República. Señores representantes, se ha leído el orden del día. En este momento corresponde hacer llamado a discusión del orden del día, leído por Secretaría. Pero por ser esta una sesión inductiva y en aras del tiempo, obviaremos dicha inducción. Se somete a discusión el orden del día leído por Secretaría. No habiendo discusión, se entrará a votar. En este momento se realiza llamado a votación, por lo que solicito votar después de que suene el timbre. Se abre a votación. Mientras ejercemos nuestro voto, quiero indicarles que las votaciones ordinarias se ganan con 81 votos. Sin embargo, la aprobación del orden del día y de las actas de las sesiones anteriores las podemos aprobar con quórum reducido, teniendo un mínimo de 46 diputados marcados. En este caso, ustedes se pueden dar cuenta que contamos con un quórum de 74, aún no es el quórum que necesitamos para iniciar la sesión y hacer votaciones de giro normal. Sin embargo, sí podemos haber iniciado la sesión con un quórum reducido y por eso podemos ver que ya vamos a favor 68, tenemos ya la mayoría del quórum reducido. Muchas gracias, diputados. Señores diputados electos, se hace el último llamado a votación. Es el último llamado. Les invitamos a votar. Señores diputados electos, honorable pleno, en este momento se cierra la votación. El resultado es el siguiente. Votos a favor 70, en contra 4, ausentes 86. Por lo tanto, habiendo mayoría, queda aprobado el orden del día. Como pudieron darse cuenta, tenemos un quórum de 74. 70 diputados confirmaron o votaron a favor de aprobar el orden del día y 4 no. Pero aún así nosotros ganamos, ya pasó la aprobación del orden del día. Sin embargo, si en este momento tuviéramos que conocer y aprobar alguna iniciativa de ley, no es posible porque no hemos llegado a un quórum de 81 diputados presentes. Vamos a hacer el ejercicio de razonamiento de voto. Para razonar su voto, tiene la palabra el señor representante electo Obed Ediberto Castañaza Mendizábal, del bloque legislativo Visión con Valores Viva. Gracias, señora presidenta. Honorable pleno, he pedido la palabra para razonar mi voto a favor de la aprobación del orden del día, en virtud de la importancia de este programa de inducción y formación parlamentaria para la 10ª legislatura, para que todos los diputados electos podamos adquirir los conocimientos necesarios para ejercer nuestra labor legislativa de la mejor manera posible durante los próximos años. Gracias.
Cuando se razona a voto y alguien desea presentar una moción, puede hacerlo también en ese momento, pues está siendo llamado a razonamiento de voto. Es por eso que le vamos a dar la palabra al representante León Felipe Barrera Villanueva del Bloque Legislativo Unidad Nacional de la Esperanza, quien va a proponer una moción. Muchas gracias, señora presidenta. Honorable Pleno, he solicitado la palabra para presentar una moción privilegiada para que en los puntos 3º y 4º del orden del día, referentes a los ensayos de interpelación, se realice una pregunta por cada bloque legislativo sobre las presentaciones a realizarse. Lo anterior con el fin de promover una participación equitativa de todos los bloques en este importante programa de inducción parlamentaria. Muchas gracias. Este fue un ejemplo de la forma de cómo se presenta una moción. Solicito a Secretaría dar lectura a la moción privilegiada presentada. Moción privilegiada. Los abajo firmantes proponemos la siguiente moción privilegiada para que los puntos 3º y 4º del orden del día, referentes a los ensayos de interpelación, se realice una pregunta por cada bloque legislativo sobre las presentaciones a realizarse. Diputados ponentes, León Felipe Barrera. En este momento se procederá a someter a discusión la moción privilegiada presentada. En este momento, un diputado puede levantar su mano y hacer mención qué le parece o qué piensa de la moción que presentaron. En este momento, por razones obvias, no haremos dicho ejercicio. No hay más discusión, se entrará a votar. Se realiza llamado a votación. Se abre a votación la aprobación de la moción privilegiada. Por favor, proceder a aprobar la moción privilegiada. Señores diputados electos, honorable Pleno, se hace el último llamado a votación. Les invitamos a votar. Señores diputados, honorable Pleno, en este momento se cierra la votación. El resultado es el siguiente. Votos a favor, 66, en contra 10, ausentes 84, por lo tanto queda aprobada la moción privilegiada. En este momento ustedes pueden darse cuenta que aún no tenemos el quórum de 81. No podríamos en una sesión normal aprobar ninguna iniciativa ni ningún punto fuera de lo que sea orden del día y el acta de la sesión anterior. En este caso, pues hemos aprobado una moción privilegiada que no se puede aprobar porque no se podía haber aprobado porque no tenemos los 81 para poderla ganar. Sin embargo, también después de cada votación, los representantes pueden levantar su mano para razonar su voto. Y ustedes en el video pudieron darse cuenta que para razonar el voto únicamente son 3 minutos que ya están programados y es automático el corte de la palabra. Puede continuar, señor secretario. Punto primero, presentación de video, órganos del Congreso. Órganos del Congreso de la República de Guatemala. Son órganos del Congreso de la República mediante los cuales se ejerce la función legislativa, el Pleno, la Junta Directiva, la Presidencia, la Comisión Permanente, la Comisión de Derechos Humanos, las Comisiones de Trabajo, las Comisiones Extraordinarias y las Específicas, la Junta de Jefes de Bloque. El Pleno del Congreso.
El Pleno del Congreso de la República, como órgano máximo, constituye la autoridad superior y se integra por los diputados reunidos en número suficiente de acuerdo a lo que establece la ley. Para adoptar la mayoría de decisiones, según el artículo 99 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, se debe contar con el voto afirmativo de la mitad más uno del total de diputados que integran el Congreso. Junta Directiva del Congreso. La Junta Directiva está integrada por el presidente, 3 vicepresidentes y 5 secretarios. La elección se realiza por planilla y por medio de votación breve, requiriéndose del voto favorable de la mayoría absoluta de los diputados que integran el Congreso, para lo cual se aprueba un acuerdo legislativo que los declara electos. Presidencia del Congreso. El presidente del Congreso de la República es el funcionario de más alta jerarquía del organismo legislativo y, como tal, ejerce la dirección, ejecución y representación de dicho organismo. El presidente del Congreso es, a su vez, presidente del organismo legislativo, de la Junta Directiva, de la Comisión de Régimen Interior y de la Comisión Permanente. Asimismo, el presidente del Congreso de la República es el director de debates y responsable que se realicen con corrección y con escrupuloso apego a las normas parlamentarias, por lo que en la conducción de las discusiones es la autoridad directa e inmediata. Comisión Permanente. Antes de clausurar sus sesiones, el Pleno del Congreso de la República procederá a integrar la Comisión Permanente del mismo, compuesta por el presidente, 3 secretarios designados por sorteo que practicará el presidente en presencia de los secretarios que integran la Junta Directiva, salvo que los secretarios entre sí dispusieren hacer la designación de común acuerdo, y 3 diputados electos por el Pleno. Si por cualquier razón el Pleno no efectuare la elección, la Comisión Permanente se integrará con los 3 vicepresidentes que conforman la Junta Directiva. Durante el receso del Pleno, la Comisión Permanente asumirá todas las funciones de Junta Directiva. Además, ejercerá todas las funciones que le asigna la Constitución Política de la República y cualquier otra ley. Comisión de Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos se forma por un diputado de cada partido político representado en el correspondiente período legislativo, electo a propuesta de sus respectivos partidos políticos. En caso de renuncia justificada o ausencia definitiva de alguno de los miembros de la comisión, el Congreso nombrará al sustituto, el que debe pertenecer al mismo partido político del sustituido. Comisiones de Trabajo. Para el cumplimiento de sus funciones, el Congreso de la República integrará comisiones ordinarias, extraordinarias y específicas. Las comisiones constituyen órganos técnicos de estudio y conocimiento de los diversos asuntos que le someta a consideración el Pleno del Congreso de la República o que promuevan por su propia iniciativa. Los diputados al Congreso de la República tienen la obligación de formar parte y de trabajar en un mínimo de 2 y un máximo de 4 comisiones vigentes. Comisiones extraordinarias o específicas. El Congreso de la República podrá crear comisiones extraordinarias o específicas en la forma que acuerde hacerlo, según la situación o tema que se conozca. Junta de Bloques Legislativos. Es la instancia conformada por los jefes de bloque de cada partido político que haya alcanzado representación legislativa en las elecciones correspondientes. La Junta de Jefes de Bloque se reunirá semanalmente con el presidente del Congreso para conocer y aprobar el proyecto de orden del día o agenda que se proponga al Pleno, conocer informes de la presidencia del Congreso, conocer los asuntos que se presenten y tengan relación con el Congreso o se deriven de las actuaciones de este. Conocer los asuntos de trascendencia e interés nacional de los que tenga interés el Congreso. Conocer de cualquier otro asunto que los jefes de bloque pidan que se ponga a discusión. Anualmente, al inicio del período de sesiones, acordar la propuesta que deberá elevarse a consideración del Pleno para determinar los días y horarios de las reuniones del Pleno del Congreso. Congreso de la República. Punto segundo, presentación de video, estructura, funciones y organización del organismo legislativo. Direcciones del organismo legislativo. Dirección General.
es la dirección de mayor jerarquía en el organismo legislativo. Entre otras funciones, se encarga de dirigir y coordinar todos los procesos administrativos de la institución y es el enlace entre la junta directiva y todos los directores, jefes o encargados del resto de direcciones y demás unidades administrativas. Vela porque sean prestados pronta y eficazmente los servicios que son requeridos por los diputados, bloques legislativos y comisiones de trabajo para el buen cumplimiento de sus funciones. Además, recibe los oficios de contrataciones para el personal de los diputados al Congreso de la República. Dirección Legislativa. Le corresponde la recepción de iniciativas de ley, quien posteriormente le asigna un número de registro y resguarda para su trámite ante el Pleno del Congreso. Asimismo, recibe los dictámenes que emiten las comisiones legislativas de trabajo, llevando el control respectivo en sus diferentes debates. Brinda asistencia técnica parlamentaria dentro del hemiciclo parlamentario a todos los diputados para la presentación de asuntos ante el Pleno y la elaboración de proyectos de acuerdos, puntos resolutivos, resoluciones, mociones, enmiendas, entre otros. Finalmente, puede proporcionar la siguiente información: diario de sesiones, certificaciones de toma de posesión y entrega de cargo de los señores diputados, iniciativas de ley, dictámenes y publicaciones del Diario Oficial. Dirección de Estudios de Investigación Legislativa. Brinda asesoría técnica, parlamentaria y legislativa a los diferentes órganos que requieran su apoyo en aras de mejorar la calidad de la ley como producto final del organismo legislativo. Asimismo, elabora análisis, estudios e investigaciones científicas y jurídicas para fundamentar y apoyar la elaboración de dictámenes de iniciativas encomendadas a las comisiones de trabajo y otros órganos. Dirección de Auditoría Interna. Tiene la responsabilidad de evaluar el control interno gubernamental dentro del organismo legislativo. Realiza su labor de manera independiente y objetiva, con el propósito de evaluar la efectividad de los controles implementados por la Junta Directiva. Su objetivo principal es contribuir a la consecución de los objetivos y metas institucionales, asegurando la transparencia, calidad y prudencia en la ejecución del presupuesto de ingresos y egresos. Dirección Jurídica. Brinda asesoría legal a las autoridades y dependencias de este alto organismo de Estado. Asesora legalmente en procesos judiciales relacionados con asuntos del organismo legislativo que puedan interesar a la institución. Elabora actas y documentos notariales requeridos por el presidente del Congreso, Junta Directiva, Comisión Permanente y la Dirección General, y da seguimiento conforme a las leyes o asignaciones administrativas a los asuntos en ejecución. Dirección de Recursos Humanos. Planifica y coordina, supervisa y evalúa los procesos administrativos en materia de recursos humanos. Vela por el cumplimiento de leyes, reglamentos y disposiciones del organismo legislativo en materia de personal. Coordina la ejecución de lineamientos establecidos en la Ley de Servicio Civil para el reclutamiento, selección y contratación de personal, así como el de prestación de servicios técnicos o profesionales. Coordina el proceso de evaluación de desempeño del personal anualmente y la formulación del Plan Anual de Capacitación. Dirección Administrativa. Supervisa el proceso de adquisiciones de bienes, obras y servicios del organismo legislativo para que se realicen con eficiencia y transparencia. Vela por el correcto almacenaje, distribución y uso de bienes y servicios que se encuentran a disposición de la institución. Además, mantiene en buenas condiciones de uso el inventario de bienes propios y arrendados. Elabora, presenta, autoriza y da seguimiento al pronóstico de las adquisiciones y contrataciones de bienes, obras y servicios basándose en las necesidades identificadas para que se incluyan adecuadamente en la programación de gasto y sus normativas. Dirección Financiera. Tiene a su cargo la correcta aplicación de las asignaciones financieras. Realiza las retenciones impositivas que corresponden. Firma, junto con el director general, los cheques y transferencias que emite el organismo legislativo y que no superan el 1.000.000 de quetzales. Caso contrario, requiere autorización de Junta Directiva. Además, apoya a la gestión legislativa en el manejo de fondos rotativos, viáticos y acreditamientos de nóminas de pago. Dirección de Protocolo y Atención Ciudadana.
Planifica, coordina y ejecuta las actividades del Congreso de la República en sesiones solemnes, condecoraciones y actos protocolarios dentro y fuera de sus instalaciones. Es el enlace con las misiones diplomáticas y organismos internacionales acreditados en el país. Asimismo, apoya la labor parlamentaria en la participación internacional que ejercen los diputados de manera bilateral o multilateral. También promueve la participación ciudadana por medio de diversos programas, entre ellos Parlamento Juvenil. Además, da atención personalizada a los ciudadanos que visitan el organismo legislativo para conocer su historia. Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas. Cumple con informar a la ciudadanía sobre cada una de las coberturas del trabajo legislativo, resaltando y proyectando el quehacer parlamentario en todos sus productos visibles, a través de la multiplataforma informativa del Congreso de la República, compuesta por el canal de televisión, la radio en línea, redes sociales, página web y una aplicación para dispositivos móviles, en donde se publican todas las noticias del trabajo que realizan diariamente los diputados. Ahora, el canal del Congreso llega a todo el país a través de la señal de Claro en Canal 94 y Tigo en Canal 97, transmitiendo en vivo todas las reuniones de la instancia de jefes de bloque, sesiones plenarias, así como diferentes actividades legislativas programadas. La dirección también elabora 2 herramientas importantes de información para apoyar el trabajo legislativo. Una de ellas es el monitoreo de medios de comunicación escrito y la segunda es la agenda legislativa que diariamente se comparte con los medios de comunicación que cubren la fuente y con la ciudadanía en general, mecanismo que contribuye con la dinámica parlamentaria y promueve la transparencia de su gestión. Dirección de Informática y Comunicaciones. Es la encargada de todos los procesos tecnológicos, de automatización y procesamiento de datos, los cuales son fundamentales en una época en donde las nuevas tecnologías de información y comunicación se llevan a cabo a través de múltiples dispositivos. Una dirección creada para planificar e implementar de manera eficiente las políticas y productos tecnológicos y de comunicaciones que garanticen el funcionamiento óptimo de los servicios bajo los cuales operan los sistemas informáticos del organismo legislativo. Congreso de la República. Muchas gracias. Punto tercero, ensayo de interpelación a los licenciados Manuel Alejandro Barquín, encargado del despacho de Dirección de Asuntos Jurídicos, y Luis Arturo Palmieri Núñez, sobre la presentación del tema funciones, derechos y prerrogativas de los diputados del Congreso de la República. Para este punto, el licenciado Manuel Alejandro Barquín hará las veces de ministro. Se solicita a Dirección de Protocolo acompañar en su ingreso al hemiciclo parlamentario a los licenciados Manuel Alejandro Barquín y Luis Arturo Palmieri Núñez. En este momento está haciendo ingreso el licenciado Barquín, quien está haciendo las veces de ministro de Estado. Ocupará las curules que son asignadas a los ministros de Estado que son interpelados. Licenciado Manuel Alejandro Barquín y Luis Arturo Palmieri, sean bienvenidos a este recinto parlamentario. Se le concederá la palabra para que procedan a realizar su exposición. Muchas gracias, señora presidenta, miembros de Junta Directiva, honorable Pleno. Honorables diputados y diputadas al Congreso de la República, son ustedes los diputados al Congreso de la República y son los dignatarios de la nación. Son los representantes del pueblo de Guatemala y por tales gozan de las consideraciones y el respeto inherentes a este alto cargo. Los diputados individual y colectivamente deben velar por la dignidad, el prestigio del Congreso de la República y son los responsables ante este Pleno
del Congreso de la República y ante la Nación por su conducta. El Pleno del Congreso de la República o la Junta Directiva pueden sancionar a aquellos diputados de conformidad con el procedimiento contemplado en el artículo 67 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. Honorables diputados y diputadas, son ustedes, pues, las personas revestidas de dignidad para representar a nuestra nación. De esta manera les damos una cordial bienvenida y les hacemos saber de sus derechos como diputados, algunos que, como ustedes bien saben, están contenidos y contemplados en la Constitución Política de la República de Guatemala, así como la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. De esa cuenta, ustedes tienen derecho a legislar, fiscalizar, interpelar a ministros, opinar sobre asuntos de la nación, así como los derechos específicos contemplados en el artículo 55 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. Tales derechos les otorgan, primero, recabar información de la administración pública a través de datos, informes o documentos que obren en poder de las instituciones. La información debe solicitarse por escrito y la administración pública debe entregarla en un plazo perentorio que no exceda de 30 días. Asimismo, tienen el derecho de percibir una remuneración en igualdad de condiciones para todos los diputados. Tercero, tienen el derecho de representar al Congreso de la República en comisiones oficiales de forma interna e internacionales. Cuarto, tienen el derecho a utilizar los servicios y las instalaciones del Congreso de la República. Quinto, tienen el derecho ustedes, honorables diputados, de ingresar sin restricción alguna a los edificios y dependencias públicas y municipales. A manera de comentario, me gustaría que esa función la deleguen ustedes por el cargo que ostentan como dignatarios de la nación, con el debido respeto y de conformidad con los protocolos de ingreso de cada una de las dependencias. Y finalmente, tienen ustedes el derecho de comprobar la programación y ejecución del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Con ello, ser garantes ustedes de la ejecución del mismo. Muchas gracias. De conformidad con la moción privilegiada aprobada por el honorable Pleno, tiene la palabra el representante Neri Abilio Ramos del Partido Azul para formular su pregunta. Señor ministro, quiero dirigirle una pregunta. De acuerdo a su exposición, ¿existe normativa relacionada con las comisiones oficiales? Muchas gracias. Tiene la palabra el licenciado Manuel Alejandro Barquín para dar la respuesta a lo expuesto por el representante del bloque legislativo azul. Muchas gracias, honorable diputado, honorable Pleno. Sí, existe dentro de la normativa vigente una norma que reguló Junta Directiva, que es el Acuerdo 14-2017, que contiene el reglamento de representaciones, comisiones oficiales y viáticos del organismo legislativo. Muchas gracias. Se concede la palabra al diputado César Roberto Dávila Cardona, representante del bloque legislativo Bienestar Nacional. Bien. Buenos días. La pregunta es, ¿cuál es la forma correcta de realizar las preguntas en una interpelación? Tiene la palabra el licenciado Manuel Alejandro Barquín para dar respuesta a lo expuesto por el representante del bloque legislativo. Bien. Muchas gracias, honorable Pleno. Las preguntas deben de realizarse de forma directa y de conformidad con lo que establece la Constitución Política de Guatemala y el orden previo. Muchas gracias.
Vamos, en este ejercicio es importante resaltar que cuando un honorable diputado hace la pregunta debe decir las palabras honorable señora presidenta, honorable pleno y luego hacer la pregunta que corresponde para que podamos proseguir de esa manera. Para continuar tiene la palabra el diputado Julio César Portillo Paz, representante del bloque legislativo Cabal. Muy buenos días, honorable presidenta, honorable pleno, en representación de toda la bancada Cabal y para todos los diputados electos para el periodo 2024-2028. La pregunta que tenemos en esta mañana es: ¿tienen los diputados plena libertad de expresión sin consecuencia alguna? Para la respuesta tiene la palabra el licenciado Manuel Alejandro Barquín. Muchas gracias, presidenta, honorable pleno. Para responder esa pregunta quiero hacer referencia a que el señor ministro Luis Arturo Palmieri va a responder la misma. Gracias. Tiene la palabra el licenciado. Muchas gracias, señora presidenta, honorable pleno, señor diputado. Le comento que, de acuerdo a la Constitución Política de la República de Guatemala, los diputados gozan de la prerrogativa de irresponsabilidad por sus opiniones. Esto quiere decir que los diputados tienen plena libertad de expresión, tal y como lo garantiza el artículo 35 de la Constitución. Sin embargo, los diputados tienen que guardar siempre las formas y el respeto debido, ya que están sujetos, como dice la Constitución en el artículo 154, a las responsabilidades legales y, como lo dice la ley orgánica del organismo legislativo, también son responsables ante el Pleno y ante la Nación. Han habido casos previamente de diputados que, en ejercicio del derecho de libertad de expresión, han sido procesados penalmente y en este caso ya hay jurisprudencia también de la Corte de Constitucionalidad donde ha dicho de que si es en el ejercicio del cargo y en las funciones oficiales que ejerce como diputado, hay una plena libertad, pero sin embargo va a tener esos límites de no excederse en el derecho de libre expresión. Únicamente. Muchas gracias. Para continuar con la serie de preguntas, tiene la palabra el diputado Esvin Gerson Javier del bloque legislativo Cambio. Gracias, señora presidenta. Compañeros diputados, buen día. Tengo la pregunta: ¿puede la Junta Directiva sancionar a los diputados? Le concede la palabra al señor ministro o su acompañante. Muchas gracias, presidenta, honorable pleno. Señor diputado, la respuesta es sí. De conformidad con lo que establece el artículo 53 y 67 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, puede Junta Directiva sancionar a los señores diputados siempre y cuando ellos faltaren a la ética o irrespeto en contra de un representante del Congreso de la República y siempre que la conducta no sea constitutiva de la comisión de un delito o una falta. Las amonestaciones pueden ser, primero, una amonestación en privado, segundo, una amonestación pública y o tercero, con un voto de censura. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Continúa la serie de preguntas. El honorable diputado Rodrigo Antonio Pellecer Rodríguez, del bloque legislativo Elefante. Señora presidenta, honorable pleno, únicamente quiero preguntarle al señor ministro, ¿quién conoce el antejuicio de los diputados? Señor ministro, tiene la palabra para la respuesta.
Señora Presidenta, honorable Pleno, señor diputado, el antejuicio de los diputados del Congreso de la República son conocidos de conformidad con la ley en materia de antejuicio por la Corte Suprema de Justicia. Para continuar con esta serie de preguntas, tiene la palabra el diputado José Pablo Mendoza del Bloque Legislativo Creo. Señora Presidenta, buenos días, honorable Pleno. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los efectos de la interpelación? Gracias. Tiene la palabra el señor ministro. Señora Presidenta, honorable Pleno, señor diputado, los efectos a los que podría conllevar una interpelación son el voto de falta de confianza, el cual tiene que ser solicitado por 4 diputados por lo menos y posteriormente tiene que ser aprobado con la mayoría absoluta del total de los diputados del Congreso de la República para que el ministro sea obligado a dimitir del cargo. Señor ministro, quisiera pedirle que por favor explique a los honorables diputados el tema de la mayoría absoluta. Con mucho gusto, señora Presidenta. La mayoría absoluta, de conformidad con las reglas que establece la Constitución y la ley orgánica del organismo legislativo, significa que las mociones o las votaciones que tengan que ser aprobadas deben ser aprobadas con la mayoría del total de los votos del Congreso de la República. Es decir, si habiendo 160 diputados, se necesita para una mayoría absoluta por lo menos la cantidad de 81 votos. Quiero hacer también énfasis en que hay mayoría absoluta y mayoría calificada. La mayoría absoluta es con 81 votos y la mayoría calificada en este caso es con 106 votos. Para continuar la serie de preguntas, tiene la palabra el diputado Marvin Adrián Zapeta del Bloque Legislativo Todos. Muchas gracias. Muy buenos días, señora Presidenta, honorable Pleno. Señor Ministro, mi pregunta es la siguiente. ¿Pueden los asesores de los diputados, en nombre de ellos, fiscalizar, ingresar en forma irrestricta a edificios de dependencias públicas y emplazar a funcionarios públicos? Muchas gracias, señor Ministro, señora Presidenta, honorable Pleno. Tiene la palabra el señor Ministro para dar respuesta a la pregunta. Muchas gracias, Presidenta, honorable Pleno, señor diputado. La Constitución Política de la República establece y otorga la facultad a los diputados del Congreso de la República el derecho de fiscalizar. Sin embargo, asimismo, de conformidad con la Constitución Política de la República, esa función no es delegable. Por lo tanto, esa prerrogativa únicamente compete a los diputados y diputadas al Congreso de la República, más no a sus asesores, ni por delegación de los mismos diputados. Todas las personas podemos acudir libremente a las instituciones del Estado y recabar información de la administración pública. Sin embargo, la prerrogativa o el derecho para entrar de forma irrestricta a los mismos edificios y dependencias públicas también es un derecho de los diputados y no puede ser una conducta o una delegación que pueda hacerse a sus asesores. Finalmente, en cuanto al emplazamiento, cabe destacar que los diputados al Congreso de la República, de conformidad con el artículo 55 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, establece que la administración pública debe, en un plazo perentorio no mayor de 30 días, rendir información a los diputados al Congreso de la República. Este es un derecho de los diputados y diputadas al Congreso de la República y tampoco es una función delegable. Finalmente, cabe destacar que los actos realizados por asesores pudieran ser constitutivos de delitos o faltas. Muchas gracias.
Muchas gracias. Habiendo finalizado el bloque de preguntas, solicito a la Dirección de Protocolo acompañar a los licenciados Manuel Alejandro Barquín y Luis Arturo Palmieri en su egreso al hemiciclo parlamentario. Muchas gracias. Honorables diputados, en aras de mantener y cumplir con los tiempos acordados, si alguien desea hacer alguna pregunta, le solicitaría que por favor la pudieran escribir y trasladársela al personal de protocolo que nos está apoyando. Punto cuarto, ensayo de interpelación al licenciado Marvin Adolfo Alvarado, su director legislativo, sobre la presentación de tema proceso de formación de la ley. En este momento vamos a escuchar al licenciado Marvin Alvarado, quien nos hablará de la Dirección de Asuntos Legislativos, por lo que solicito a los honorables diputados que tuvieran preguntas que no estén dentro del ensayo, que pudieran hacérselas llegar a el personal de apoyo que tenemos hoy en este hemiciclo. Se solicita a la Dirección de Protocolo acompañar al licenciado Marvin Adolfo Alvarado, subdirector legislativo, para dar inicio con la presentación anunciada, pidiéndole a los honorables diputados que deseen hacer sus preguntas que por favor les puedan colocar su nombre para saber quién es el que a quién hay que darle la palabra. Muchas gracias. Se le concede la palabra al licenciado Marvin Adolfo Alvarado, subdirector legislativo, para que proceda a realizar su exposición. Honorable Presidenta del Congreso de la República, honorables miembros de la Junta Directiva del Congreso, honorables diputados electos de la 10ª legislatura, le doy el más cordial saludo. Quisiera comenzar, antes de proceder con la presentación del proceso de formación de la ley, quisiera hacerle algunos comentarios sobre el funcionamiento de la Dirección Legislativa, la cual le corresponde brindar asesoría técnica parlamentaria a los honorables miembros de la Junta Directiva, así como a todos los señores diputados. Respetable ministro, disculpe, quisiera pedirle que por favor se acerque un poco más el micrófono para que todos podamos escucharle. Gracias. Con gusto, señora Presidenta. Para lo cual ustedes nos podrán encontrar en la esquina derecha del hemiciclo parlamentario, en donde nosotros les podemos proporcionar copia de los proyectos de decreto, de los dictámenes, de las iniciativas que están en discusión. También les podemos brindar asesoría técnica parlamentaria sobre los trámites legislativos que se están desarrollando. Y también podemos elaborarles proyectos de decreto, acuerdos, mociones y enmiendas. También podrán encontrar a la persona que administra el sistema del hemiciclo parlamentario, de la asistencia y votación. Del lado izquierdo están los técnicos del sonido y también las taquígrafas parlamentarias, que toman la versión taquigráfica de todo lo que se dice en el micrófono durante las sesiones plenarias. Y posteriormente ustedes pueden pedir el diario de sesiones si quieren tener el registro de lo que sucedió en cada sesión. También se encuentra ubicada la curul donde se encuentra la persona que redacta el acta de todas las sesiones plenarias, y atrás están los señores técnicos de la Dirección de Informática, quienes les brindarán cualquier apoyo que ustedes necesiten en la utilización del sistema del hemiciclo parlamentario. Y en los laterales ustedes van a encontrar personal de la Dirección Administrativa que se les denominan ujieres, y ustedes les podrán solicitar apoyo en diferentes trámites que ustedes desean, como ir a dejar un documento a un área determinada o brindarles alguna bebida como café, agua o té.
También quisiera contarles que la Dirección Legislativa participa en casi todas las fases del proceso de formación de la ley, ya que ahí es donde se reciben las iniciativas de ley, se le asigna un número correlativo y se resguarda el expediente original de todas las iniciativas. Cuando las comisiones emiten su dictamen, también nosotros lo recibimos y lo resguardamos. Y finalmente, si un dictamen, un proyecto de decreto es aprobado, nosotros remitimos a la Secretaría General de la Presidencia del organismo ejecutivo el decreto para su sanción y publicación. Comenzando con el proceso de formación de la ley, iniciaremos presentándoles quiénes son los que tienen iniciativa para presentar leyes. Son los diputados al Congreso de la República de Guatemala, el organismo ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral, para que ustedes puedan observar el procedimiento que se utiliza para poder realizar o elaborar una iniciativa de ley. Y el trabajo de las comisiones, se trabajó un video, el cual ahorita se los vamos a presentar. Solicito a Secretaría, a favor, proyectar el video. Proceso de formación de una ley. Toda iniciativa de ley debe redactarse en forma de decreto y debe incluir 3 partes importantes. La exposición de motivos es un planteamiento completo del tema en donde se exponen las razones del por qué se está presentando la iniciativa de ley. La parte considerativa es el objeto de la ley y consiste en una breve explicación de los antecedentes y las razones que llevaron a la elaboración del proyecto de decreto y se encuentra en los considerandos. La parte dispositiva es el texto normativo y está integrada por todos los artículos. Una vez redactada, la iniciativa debe ser rubricada por él o los diputados o instituciones ponentes. El siguiente paso es presentar la iniciativa a Dirección Legislativa en formato impreso y formato digital editable, quien al recibirla le asigna un número de correlativo de acuerdo con la fecha y hora de su recepción. Dirección Legislativa tramita la iniciativa a Secretaría del Congreso de la República para que sea presentada ante el Pleno a través de la lectura de la exposición de motivos y el uso de la palabra del diputado ponente para explicar su propuesta si lo considera oportuno. Posteriormente, la iniciativa es enviada a la comisión o comisiones de trabajo, según corresponda, para su análisis y dictamen, mismo que debe presentarse ante el Pleno en los siguientes 45 días hábiles, los cuales pueden ser prorrogables si la comisión lo solicita y el Pleno lo aprueba. Al estudiar la iniciativa, la comisión puede citar a funcionarios o expertos para recabar información y con el voto favorable de la mayoría de sus integrantes puede emitir dictamen favorable o desfavorable adjuntando los antecedentes que sirvieron de base para su elaboración y su respectivo proyecto de decreto o resolución, el cual debe ser firmado por todos los miembros de la comisión y, si fuera el caso, incluir el voto razonado de los diputados que así lo deseen. Después, la comisión entregará el dictamen a Dirección Legislativa para su difusión y trámite ante el Pleno del Congreso. Al recibirlo, Dirección Legislativa publica el dictamen en la página web y lo remite vía correo electrónico institucional a todos los diputados para su conocimiento. Existen casos en que puede obviarse el dictamen de una comisión, solo si se cuenta con el voto favorable de las 2/3 partes del número total de diputados que integran el Congreso. Sin embargo, la dispensa del dictamen no implica la declaratoria de urgencia nacional. Por lo general, cuando se solicita obviarse el dictamen, es porque los diputados consideran necesario agilizar el trámite de un proyecto de decreto, pero que es preciso continuar con su análisis y discusión en sus 3 diferentes debates. Congreso de la República. Continúe, señor ministro. Gracias, señora presidenta. La siguiente diapositiva, perdón. En virtud que ya pudimos observar cómo trabajan las comisiones los dictámenes, le traemos un esquema que generalmente utilizan para poder redactar los dictámenes. En primera oportunidad se colocan los antecedentes y un resumen de la iniciativa de ley. Posterior se colocan las consideraciones legales sobre las cuales
hizo el análisis la comisión dictaminadora, también las consideraciones que llevó la comisión al momento de hacer el análisis correspondiente y finalmente el sentido del que está emitiendo el dictamen, el cual puede ser favorable o desfavorable. Si uno de los diputados que participan en la comisión no estuviera de acuerdo con el dictamen, podrá dejar manifestación de su desacuerdo mediante un voto razonado, donde ustedes podrán poner abajo de donde ustedes firman el dictamen que están presentando un voto razonado en contra, o bien presentar un oficio mediante el cual ilustran al honorable pleno las razones por las cuales no apoyan el dictamen emitido por la comisión. Si es emitido un dictamen favorable, el mismo se somete a discusión con el proyecto de decreto conjuntamente en su primer debate y sigue su trámite correspondiente. Pero si fue un dictamen desfavorable, se debe dar lectura, se somete a discusión ante el honorable pleno y se consulta si se acepta o no dicho dictamen. Si el pleno lo acepta, el mismo es remitido al archivo legislativo de la dirección legislativa. Pero si el pleno no estuviera de acuerdo con el dictamen desfavorable y lo improbara, deberá regresar a la misma comisión o a una nueva para que se emita un nuevo estudio y dictamen. De conformidad con lo regulado con la ley orgánica y en la Constitución Política de la República de Guatemala, los proyectos de decreto deben de discutirse conjuntamente con el dictamen en 3 diferentes sesiones, que se deben realizar en 3 diferentes días, por lo cual no se puede realizar en un día 2 sesiones que se conozca el primer debate y el segundo debate de un proyecto de decreto. En la discusión del primer debate se anuncia el punto, se lee el dictamen de la comisión, no se lee el proyecto de decreto, se somete a discusión y al finalizar la misma se reserva para su trámite siguiente. No hay votación. En la discusión del segundo debate se anuncia el punto, posteriormente se somete a discusión, no se aprueba ni se lee ningún instrumento y se reserva para su trámite siguiente al finalizar la misma. Y finalmente en el tercer debate se somete a discusión, no se lee ningún dictamen y sí se entra a votar. Si el proyecto de decreto es aprobado en su tercer debate, se procederá a la aprobación por artículos y redacción final. Mediante una moción privilegiada, los diputados pueden declarar de urgencia nacional un proyecto de decreto, el cual necesita el voto favorable de las 2/3 partes del número total de diputados que integran el Congreso. Es necesario aclararles de que únicamente la moción para aprobar la urgencia nacional necesita 107 votos. Los demás trámites, como es la aprobación en un único debate o por artículos, ya se podría realizar con los votos de 81 diputados, salvo las excepciones que establece nuestra Constitución, que son las reformas a las leyes constitucionales, la reforma derogatoria o creación de entidades descentralizadas y autónomas, que ahí sí todo el proceso de discusión y aprobación necesita la presencia y votación de 107 diputados. Posteriormente de haberse aprobado un proyecto de decreto en tercer debate, o si fue declarado de urgencia nacional en su único debate, se procederá a leer uno por uno, artículo por artículo y a votar. Y posteriormente se procederá a leer el preámbulo y también se votará, que está comprendido por los considerandos, el por tanto y el nombre de la ley. Algunos proyectos de decretos son complejos y están comprendidos por diferentes secciones, como lo son libros, títulos, capítulos y secciones que están compuestas por varios artículos. Primeramente se tendrá que entrar a votar estas grandes divisiones, pero si no se puede hacer de este caso, se tendrá que hacer y votar artículo por artículo. Por eso cuando ustedes realicen o elaboren una iniciativa de ley o presenten un dictamen y el proyecto de decreto tiene muchos artículos, la recomendación de nosotros es que ustedes puedan hacer estas grandes divisiones que facilitan la discusión y la aprobación ante el honorable pleno. Durante la discusión por artículos es el momento en que los señores diputados pueden presentar enmiendas al proyecto de decreto, las cuales se denominan enmiendas de curul, y son por sustitución total, sustitución parcial, por supresión total, supresión parcial y por adición.
Posteriormente de aprobarse artículo por artículo, se deberá leer el proyecto de decreto completo, desde los considerandos hasta la vigencia. Y si hubiesen sido aprobadas enmiendas, también deberán incluirse dentro de esta redacción. Al leerse el proyecto de decreto, posteriormente se somete a discusión. Los diputados podrán hacer recomendaciones y observaciones a la redacción, pero ya no será procedente presentar enmiendas al texto, cambiando el sentido de lo que fue aprobado por el Pleno. Posteriormente, la Junta Directiva deberá examinar que corrija en su estilo exclusivamente. Esta revisión la realiza la Comisión de Estilo, que está integrada por miembros de la Junta Directiva y únicamente hacen su revisión estilística y gramaticalmente. Finalmente, se le asigna el número de decreto que le corresponde como ley de la República. Cuando un proyecto de decreto fue aprobado, la Junta Directiva deberá remitirlo al organismo ejecutivo en un plazo que no podrá exceder de 10 días hábiles para su sanción, promulgación y publicación. Quisiera explicarles de que hay varios trámites administrativos que se realizan después de aprobación de un decreto. No podemos enviar el decreto al organismo ejecutivo un día o 2 días después, porque la Dirección Legislativa integra el decreto aprobado con las enmiendas, hace la revisión en la Comisión de Estilo y se remite vía correo electrónico institucional a todos los diputados y en forma impresa a los jefes de bloque para que hagan los análisis correspondientes durante un plazo de 5 días. Si el decreto fue declarado de urgencia nacional, el plazo se reduce a 2 días. Vencido el plazo, se envía al organismo ejecutivo, el cual tendrá también un plazo de 15 días, para poder vetar o sancionar un decreto. Si el organismo ejecutivo sanciona el decreto, deberá enviarlo para su publicación al Diario Oficial. Y el mismo entrará a regir 8 días después de su publicación íntegra en el Diario Oficial en todo el territorio nacional, salvo que en el propio decreto se reduzca o amplíe el plazo o el ámbito territorial de aplicación. Si durante los 15 días el organismo ejecutivo no publicara o vetara el decreto, el Congreso lo tendrá que dar por sancionado y mandarlo a publicar como ley de la República dentro de los 8 días siguientes de haberse vencido el plazo del organismo ejecutivo. Quisiera comentarles de que el periodo ordinario de sesiones del Congreso comienza del 14 de enero al 15 de mayo y del 1 de agosto al 30 de noviembre. Si durante el periodo que tiene el organismo ejecutivo para poder emitir el veto, el Congreso cerrara su periodo ordinario de sesiones, el Ejecutivo deberá esperar hasta el siguiente periodo ordinario de sesiones, dentro de sus primeros 8 días, para poder emitir el decreto. Entonces, en el receso no podríamos recibir el veto de parte del organismo ejecutivo. Si el presidente decide vetar el decreto, lo deberá realizar en Consejo de Ministros y lo remitirá al Congreso con las observaciones que estime pertinentes. Es necesario aclararles de que un veto no puede ser vetado parcialmente, es total el veto. Cuando ya se recibe en el Congreso el veto enviado por el organismo ejecutivo, la Junta Directiva lo deberá poner de conocimiento ante el Pleno en la siguiente sesión. Y el Congreso tendrá un plazo de hasta 30 días para poderlo reconsiderarlo o rechazarlo, pudiéndolo enviar a la comisión que originalmente dictaminó o crear una nueva especial para el análisis del veto. Si el Congreso acepta las razones del veto, lo hace mediante un acuerdo. Si no está de acuerdo, lo podrá rechazar con las 2/3 partes del número total de diputados, que son 107. Muchas gracias, ministro. De conformidad con la moción privilegiada aprobada por el honorable Pleno, tiene la palabra la diputada Lourdes Teresita de León Torres, representante del bloque legislativo UNE. Muchas gracias, señora presidenta, honorable Pleno. La pregunta al señor ministro es la siguiente.
Después de haberse aprobado la declaratoria de urgencia nacional, ¿con cuántos votos se continúa aprobando el proyecto de decreto? Muchas gracias. Por favor, señor ministro, para responder la pregunta. Señora Presidenta, honorable Pleno, como se explicó con anterioridad, únicamente la moción se necesitan 107 votos para aprobarla. Posteriormente solo son 81 diputados los que pueden seguir tramitando el proyecto de decreto, salvo las excepciones que establece la Constitución Política de la República. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias. Para continuar con la serie de preguntas, tiene la palabra la diputada Mercedes Cristabel Guardado del Bloque Legislativo Valor. Gracias, señora Presidente y honorable Pleno. Me permito hacerle la siguiente pregunta al señor ministro. ¿Cómo se encuentra estructurada una iniciativa de ley? Gracias, señora Presidenta y honorable Pleno. Por favor, señor ministro, proceda a responder la pregunta planteada. En forma de decreto, separando la parte considerativa y de la dispositiva. Además, debe contener una completa exposición de motivos donde ustedes razonan ante el honorable Pleno el por qué están presentando su propuesta. Gracias, señora Presidenta. Para continuar con la serie de preguntas, tiene la palabra la diputada Sandra Erika Jovel Polanco del Bloque Legislativo Coalición Valor Unionista. Gracias, señora Presidente y honorable Pleno. La pregunta va dirigida al señor ministro. ¿Cuál es el porcentaje de modificaciones que se pueden realizar por medio de enmiendas a un proyecto de ley? Muchas gracias. Por favor, señor ministro, para responder la pregunta planteada. Hasta un 30% de los artículos que contiene el proyecto de decreto, salvo que la comisión dictaminadora hiciera suya las enmiendas y firmara las mismas con la mitad más uno de sus miembros, se podría reformar un porcentaje mayor de un proyecto de decreto. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Para continuar con la serie de preguntas, tiene la palabra el diputado Cristian Joel Martínez Juárez, representante del Bloque Legislativo Vamos por una Guatemala Diferente. Buen día, distinguida Presidenta, Junta Directiva, distinguido Pleno. Mi pregunta es, ¿cuándo ya aparece en la página web del Congreso la iniciativa de ley para su consulta? Gracias. Señor ministro, ¿tiene la palabra? Gracias, Presidenta. De conformidad con lo establecido en la ley orgánica, se pueden subir a la página cuando ya son conocidas por el Pleno y tramitadas a las comisiones para su respectivo estudio y dictamen. Gracias. Continúa con la serie de preguntas la diputada Sandra Janet Milian Gómez, representante del Bloque Legislativo Victoria. Buenos días, honorable Presidenta, honorable Pleno. Mi pregunta es, ¿puedo retirar mi firma de una iniciativa de ley? Importante pregunta, por favor, la respuesta, señor ministro. Gracias, Presidenta. Es posible que un diputado pueda retirarle el apoyo y retirar su firma a una iniciativa de ley, pero esto deberá ser autorizado por el honorable Pleno. Muchas gracias, Presidenta. Solo para ampliar la respuesta, señor ministro, ¿debe ganarse, debe votarse, etcétera? Sí, como lo establece la ley orgánica, todas las decisiones del Pleno se realizan con el voto favorable de 81 diputados. Entonces, deberá someterse a votación y llegar al voto correspondiente, Presidenta. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Obed Heriberto Castañaza Mendizábal del Bloque Legislativo Viva. Gracias, señora Presidenta. Honorable Pleno, he pedido la palabra para hacer esta pregunta. ¿Cómo puedo dejar plasmado mi desacuerdo con un dictamen emitido por una comisión de trabajo que integro? Gracias, señora Presidenta y honorable Pleno. Por favor, señor ministro. Señora Presidenta, honorable Pleno, cuando ustedes no están de acuerdo con cómo se está emitiendo un dictamen, pueden presentar un voto razonado.
y es incluir un oficio mediante el cual ustedes explican las razones del por qué no están de acuerdo, y cuando se lee en su primer debate el dictamen, también se lee su voto razonado. Así el honorable Pleno está enterado de su desacuerdo. Gracias, presidente. Honorables representantes, habiendo finalizado el bloque de preguntas, enmiendo el procedimiento, vino otra pregunta. Señor ministro, la pregunta es del diputado César Amezquita de Viva, a quien le concedemos la palabra para que la pueda realizar. Señora Presidente, honorable Pleno, mi pregunta es, ¿en qué momento debe de poderse poner una moción privilegiada? Por favor, señor ministro. Presidente. ¿Sí? Señor ministro, tiene la palabra, por favor. Señora Presidenta, honorable Pleno, los señores diputados pueden presentar mociones privilegiadas. Primero, quisiera aclararles un poquito. Cuando se lee el orden del día y no se ha aprobado aún, ustedes pueden presentar propuestas, que es para modificar ese orden del día que todavía no se ha aprobado. Una vez aprobado el orden del día con propuestas incorporadas, se inicia con el punto de discusión del acta de la sesión anterior. A partir de ahí ya pueden ustedes presentar mociones privilegiadas para alterar el orden del día. Y tiene que ser cuando se termina cada punto. Eso ha sucedido en muchos debates, de que se está discutiendo un tema, un primer debate de un dictamen, y ustedes quieren presentar su moción privilegiada. La señora Presidenta, el trámite que ha dado es recibir su moción privilegiada y se va a discutir y a votar cuando se termine el trámite que está en discusión. Eso está en las prácticas parlamentarias y las reglas básicas. Muchas gracias, señora Presidenta, honorable Pleno. Muchas gracias, señor ministro. Habiendo finalizado el bloque de preguntas, solicito a la Dirección de Protocolo acompañar al licenciado Marvin Adolfo Alvarado y a Secretaría continuar con el siguiente punto del orden del día. Señores diputados. Señores diputados, a esta Secretaría se ha presentado una solicitud de voto de falta de confianza en contra del ministro legislativo, licenciado Marvin Alvarado, por lo que se procederá a votar dicha solicitud. Este punto que estamos ejercitando en este momento es para decidir si se le va a quitar el derecho de antejuicio al ministro, en este caso Marvin Alvarado. Por favor, pensar bien su voto, porque de ser así, pues ya no vamos a tener al licenciado Marvin con nosotros. Es una broma. Se somete a discusión la solicitud presentada. Tiene la palabra el diputado Edín de Jesús Mejía. Quiere salir la moción. Señora Presidenta, honorable Pleno, compañeros diputados, qué gusto saludarles, bienvenidos a esta 10ª legislatura. Señores representantes, en virtud de haber concluido la fase de preguntas básicas y adicionales, nos permitimos solicitar voto de falta de confianza en contra del ministro legislativo, licenciado Marvin Alvarado, debido a que las respuestas brindadas no amplían la información solicitada oportunamente. Esta solicitud se realiza de conformidad con lo establecido en el artículo 143 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, decreto número 63-94 del Congreso de la República. Muchas gracias, señora Presidente, honorable Pleno. No hay más discusión, se entrará a votar. Se realiza llamado a votación. Se abre a votación la solicitud presentada.
Señores diputados, se está haciendo un simulacro de votación de falta de confianza del ministro. Se hace el último llamado a votación. Señores diputados, honorable pleno, en este momento se cierra la votación. El resultado de la votación es el siguiente: votos a favor 39, en contra 40, ausentes 81. Por lo tanto, queda aprobada la solicitud de voto de falta de confianza del señor ministro. Punto quinto. Reglas generales de etiqueta y protocolo en el Congreso de la República e instalación de la 10ª legislatura y transmisión de mando presidencial por el licenciado Jaroslav Alburez, Yari Alburez, director de la Dirección de Protocolo y Atención Ciudadana. Señores representantes, dada la importancia de este punto, el licenciado Yari, como le llamamos acá en el Congreso, estará haciendo un bosquejo general, pero luego estará convocando a los diferentes bloques legislativos para hablar específicamente de cómo será la instalación de la próxima legislatura. Lo importante que es el día 14 y todo lo que va a suceder previo al día de la toma de posesión. Tiene la palabra, licenciado Yari. Señoras y señores diputados, con la venia de la señora presidenta de la Junta Directiva de este alto organismo de Estado, les reitero la congratulación, felicitación a todos ustedes que integrarán esta 10ª legislatura. Bienvenidos a este recinto parlamentario. Es un honor tenerlos acá. Es la primera vez, como manifestaba la señora presidenta, que este programa de inducción parlamentaria se desarrolle en este recinto. Conforme la instrucción dada, vamos a concatenar un poco lo que teníamos preparado para ustedes, que vamos a hablarles sobre las reglas de etiqueta y protocolo del Congreso, y me voy a situar únicamente, primero, en felicitarlos. Da un gusto ver a un Congreso donde los legisladores y las legisladoras respetan un código de vestuario que es adecuado para la representación que ustedes ostentan de todos los guatemaltecos. La Junta Directiva del Congreso de la República ha emitido y aprobado un acuerdo que regula y establece ese decoro que tiene que permanecer en este hemiciclo parlamentario, con el código de vestuario y las normas con las que ustedes pueden desarrollarse y su actividad legislativa dentro de las instalaciones del Congreso de la República. Siendo esto, me permitiré hablarles sobre la instalación de la legislatura periodo 24-28. Nadie más que yo me siento contento que sea este el escenario para hablarles de ese día, porque nos limitaremos a decirles el proceso de la instalación y la asunción de su toma de posesión para el día 14 de enero. Ese día nosotros giramos invitaciones, lastimosamente, y por eso digo que es una alegría tenerlos acá, porque ustedes podrán ver que no tenemos el espacio adecuado para recibir a todos los invitados que ustedes quisieran traer a este organismo de Estado. El Congreso de la República tiene y se conforma con 160 diputados al Congreso de la República. Ustedes quisieran traer, porque es un acto emotivo, es un acto extraordinario, solemne, quisieran traer a toda su familia. No obstante, en el palco superior de este hemiciclo parlamentario, que es a donde albergamos a las familias y a los distinguidos invitados que ustedes traen, tenemos la capacidad de darles a cada uno solo una invitación. Esta es una programación que se lleva a cabo conjuntamente con muchas instituciones del Estado, sobre todo con la Cancillería guatemalteca, porque con ellos se trabaja desde la época, donde inicia la época democrática de este país, en 1986, la instalación del Congreso de la República y la transmisión del mando presidencial. Entonces, interactuamos muchas instituciones del Estado, la Presidencia de la República, SAAS, Ministerio de Relaciones Exteriores, Congreso de la República, Policía, EMETRA. Es una gran
un gran conjunto de instituciones que regulan que todo el acto, que es un acto, si bien es cierto, nacional, tenemos invitados, categoría de reyes, jefes de Estado, etcétera, etcétera. Para lo cual, reitero, nos comprendan que no podemos albergar más de una persona que les acompañe en su asunción, en su acto de toma de posesión a esta 10ª legislatura. Protocolo, con la instrucción de Junta Directiva, estará repartiendo las invitaciones que ahí están viendo ustedes en el video wall de este hemiciclo parlamentario. Ustedes van a recibir una invitación por parte nuestra y con la instrucción que la señora presidenta me da, voy a permitirme abocarme a cada bloque legislativo para darles a conocer más detalles sobre lo que contempla la invitación, la toma de posesión y las reglas de protocolo. Pero básicamente es una invitación que contiene el estacionamiento donde ustedes van a venir ese día con su acompañante. Nosotros les brindamos el recibimiento al Palacio Legislativo y seguidamente al diputado que es electo por primera vez lo llevamos y lo conducimos a la Sala del Pueblo. A su invitado, de una vez en esa invitación, va al lugar aquí arriba que corresponde para el invitado especial. Los diputados que están reelectos se vienen al hemiciclo parlamentario. Los de nueva elección vamos a tener otro proceso de inducción más corto como el que ustedes tuvieron hoy, para que las dudas que ustedes tengan respecto al Congreso y a la asunción y la toma de posesión, personal de las distintas direcciones estará en la Sala del Pueblo, donde ustedes van a estar ubicados, que de hecho es importante manifestarles que ese día a ustedes se les entrega el botón insignia para que ustedes ingresen al hemiciclo parlamentario cuando así lo requiera el ceremonial para ese día, e ingresen de una vez portando su PIN para que ingresen a las curules que ustedes tienen asignadas en este hemiciclo parlamentario, que han sido distribuidas conforme se haya puesto de acuerdo la Junta Directiva y los líderes de cada partido político que obtuvieron representación en el Congreso. Los puntos de la agenda para ese día, no les voy a leer toda la agenda, solo me voy a centrar en los puntos específicos. Ustedes presentan su juramento ante la legislatura saliente. O sea, aquí se junta la 9ª y la 10ª legislatura. Imagínense, tenemos saturado el palco de público y también el hemiciclo parlamentario. El personal, cuando sea el punto específico y se haya calificado las credenciales de los diputadas y diputados que integrarán la próxima legislatura, se forman en el Salón Guatemala Provida, que está aquí afuera del hemiciclo parlamentario, e ingresan, y lo digo esto porque muchos quieren ingresar primero. Mire, yo quiero primero y quiero estar enfrente de la Constitución. Realmente los organizamos a ustedes estratégicamente porque como están asumiendo y jurando ante la Constitución, los diputados salientes están ocupando las curules. Entonces a ustedes se les ubica y se les ingresa al hemiciclo parlamentario conforme estratégicamente ustedes van a ocupar las curules en esta distribución de este hemiciclo parlamentario, o sea, de aquí abajo hacia arriba. Entonces los diputados que ocupan las curules del semicírculo son los que pasan primero al juramento correspondiente y los demás están en las arterias que ven aquí en el hemiciclo parlamentario. Otra atenta recomendación: cuando ustedes ingresan al Palacio Legislativo, el caos vehicular por tener jefes de Estado en Guatemala es bastante restringido. Nosotros les vamos a dar un estacionamiento para que ustedes puedan venir aquí cerca del Palacio Legislativo con su acompañante, porque nosotros les brindamos un transporte para ir al Teatro Nacional a la segunda fase de la sesión solemne. Nosotros a veces recomendamos que si ustedes pudieran venirlos a dejar al Palacio Legislativo fuera ideal. Sería ideal porque hemos visto en muchos casos en tantos años que ustedes se reúnen con las personas que los acompañan en la segunda fase al teatro, que ustedes se reúnen con ellos allá y ya no regresan en la noche al Congreso. Entonces, cuando ustedes hacen su ingreso por la 9ª Avenida, puerta principal, a su invitado lo traemos aquí arriba y ustedes salen al pueblo. Pasan la juramentación con su PIN, toman posesión y en ese momento los señores diputados que integran la presente legislatura, la Junta Provisional de Debates anuncia el egreso de los diputados de la presente legislatura, la 9ª legislatura.
asume la 10ª legislatura y ustedes van a ser los responsables con la Junta de Debates de elegir a la Junta Directiva del Congreso de la República. Se presenta la planilla o planillas correspondientes, proceden ustedes a elegir a esa Junta Directiva, quien luego, ya electa, pasa al semicírculo a tomar el juramento debido por parte del presidente de la Junta de Debates y los 2 diputados que le acompañan, imposición de pines, firma del libro de oro, y luego escuchamos el discurso del presidente o presidenta electa para el periodo 24-25. Seguidamente es en esa misma sesión donde se aprueba el acuerdo que establece la apertura del periodo ordinario de sesiones, que es sin necesidad, como dice la Constitución. Esa es la primera fase en grandes rasgos de lo que es la instalación de la 10ª legislatura, que es la primera fase. Se cierra esa fase, está la presentación del informe de gobierno también, y nos trasladamos al Teatro Nacional. Cabe mencionar que poco a poco hemos ido recuperando una hegemonía y una importancia del organismo legislativo. En años anteriores yo tengo el privilegio de honor de estar hace muchos años en este Congreso de la República, y recuerdo que el organismo ejecutivo a través de la Cancillería le otorgaba una sola invitación a los diputados para el teatro. Hoy hemos hecho ver que esta es una sesión del Congreso de la República, para lo cual mínimo tenemos 3 espacios en la gran sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias para que ustedes puedan invitar a sus invitados especiales en el Teatro Nacional. Esto conlleva esa logística que les decíamos que ustedes los vengan a dejar acá con su acompañante, porque después que levantan la primera fase de la sesión, la Junta Directiva, nos vamos a un almuerzo, que dicho sea de paso también agradecemos la gentileza del señor rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, quien ha ofrecido el MUSAC, que está aquí enfrente del Palacio Legislativo. Anteriormente dábamos el almuerzo para el diputado, más un acompañante, son 300 y pico de personas que tenemos que albergar. El Palacio Legislativo no tiene esa capacidad, entonces el almuerzo de todos ustedes lo vamos a realizar en el MUSAC, y por favor ahí sí que es como que obligación tenerlos a todos juntos, porque a todos juntos los tenemos que llevar en buses al Teatro Nacional. Todos ustedes se van en un convoy que va desde el Palacio Legislativo al Teatro Nacional. Nos hacemos no más de 10 minutos, llevamos un cuerpo de seguridad y un cuerpo de metra, etcétera, para que lleguemos expeditamente al Teatro Nacional. Y allí van a estar ya sus 3 invitados. Por favor, la invitación va a indicar a qué hora, en qué estacionamiento y cómo llegan al Teatro Nacional y qué butaca les corresponde. Nada más 3 invitados, ahí no es como que con una invitación entramos 2, se los digo porque hemos tenido la pena y vergüenza pasar con los de SAAS, etcétera, que no dejan pasar. Entonces, nosotros recibimos al hemiciclo, al Pleno del Congreso de la República, que se instala en el Gran Teatro, en la gran sala, porque son ustedes los que le dan posesión al presidente y vicepresidente de la República. Ese acto es un acto solemne, ustedes van a estar ahí en la tribuna principal, siendo vistos por el mundo entero en esta 10ª legislatura que ya tenemos más de 38 años de vigencia de la Constitución. Voy a cortar la presentación por unas razones de tiempo, me han limitado la presentación, pero como tengo la instrucción de la señora presidenta y de la Junta Directiva, me voy a comunicar con ustedes para hacer esta presentación realmente más personalizada con sus bloques legislativos, y quedo a la orden de ustedes. Muchas gracias. Punto 6, presentación de video sobre seguridad del Congreso de la República.
Desde el mes de diciembre de 1959, el organismo legislativo, decidido a garantizar la vida y la seguridad de los habitantes de la República y a sus representantes, organizó lo que entonces se llamó Guardia del Congreso, compuesta en un inicio por 6 elementos y su respectivo jefe. A partir de entonces, la Unidad de Protección Legislativa ha ido creciendo y afrontando retos de diversa índole, desde el mantenimiento del orden y la seguridad al interior del organismo legislativo hasta la protección de visitantes, funcionarios y trabajadores en diferentes momentos críticos de la historia. De esa cuenta, la Junta Directiva del Congreso de la República, presidida por la diputada Shirley Rivera, con el afán de optimizar los medios necesarios y adecuados para proteger, resguardar y brindar seguridad a los diputados, personal legislativo, equipo, edificios y demás bienes de este alto organismo de Estado, diseñó e impulsó el nuevo Reglamento de la Guardia Parlamentaria del Organismo Legislativo, una normativa que define las tareas y funciones de la Unidad de Seguridad y que se aplica a todas las personas que ingresan o permanecen en las instalaciones parlamentarias. En su contenido se destaca que el pilar fundamental de un sistema de seguridad es el recurso humano, sin dejar de lado los elementos básicos de la estructura, tecnología y los procedimientos claramente establecidos. Para ordenar y tener mayor control de los accesos al Palacio Legislativo, se han implementado modernos mecanismos de identificación del personal legislativo, visitantes y medios de comunicación. Los ingresos están distribuidos de la siguiente forma. Diplomáticos y funcionarios ingresan exclusivamente por la 9ª Avenida. Visitantes y medios de comunicación lo hacen por Casa Larrazábal, quienes obtienen un carné de ingreso al presentar su DPI y, en el caso de los medios de comunicación, el carné que acredita a la persona como representante del medio al que pertenece. Los trabajadores del organismo legislativo a través del edificio Artecentro y García Riera. También visitantes que se dirijan a las oficinas ubicadas en esta área, siempre y cuando la coordinación sea gestionada a través de la Unidad de Atención Ciudadana y con el aval desde la oficina a la que se dirija el visitante. Los diputados al Congreso de la República pueden ingresar al Palacio Legislativo a través de los diferentes accesos habilitados, utilizando únicamente su huella digital en el sistema que se ha implementado con el fin de modernizar y brindar mayor seguridad a todas las personas que asisten a este alto organismo de Estado diariamente. Además, para establecer un marco normativo que garantice la seguridad de los diputados, funcionarios, servidores públicos y personas que cuentan con la autorización de ingresar y permanecer dentro del hemiciclo parlamentario en las sesiones del Pleno del Congreso de la República, se ha emitido el Reglamento de Ingreso al Hemiciclo Parlamentario, el cual prohíbe el ingreso o uso de armas de fuego, armas punzocortantes, artículos de defensa o cualquier objeto que pueda alterar el orden y no permita el desarrollo normal de una sesión. Este reglamento le permite al presidente del Congreso o al miembro de junta directiva que tenga bajo su responsabilidad el Departamento de Guardia Parlamentaria girar las instrucciones pertinentes que garanticen la seguridad, integridad y resguardo de las personas que asisten al palco público, palco diplomático y palco de prensa, dándole a la Guardia la autorización de accionar ante cualquier comportamiento inapropiado en esas áreas que perturbe el desarrollo de la actividad parlamentaria. Las puertas de acceso al hemiciclo son custodiadas por un guardia parlamentario quien impide el ingreso de personas, bienes o alimentos no autorizados. Son los sugieres asignados en las sesiones parlamentarias quienes pueden ingresar los alimentos autorizados. Finalmente, el reglamento de la Guardia Parlamentaria también incluye dentro de las prohibiciones el ingreso de armas de cualquier clase. Para ello se habilita un área especial. Estas disposiciones permiten que la Guardia Parlamentaria del Congreso de la República esté mejor coordinada, calificada y preparada ante incidentes que puedan vulnerar la seguridad. Reglamento de la Guardia Parlamentaria del Organismo Legislativo. Un paso más para el desarrollo y modernización del trabajo legislativo. Congreso de la República. Reitero mis felicitaciones por su reciente elección y los exhorto a que continuemos trabajando unidos por el país que merecemos. Nacimos en una gran nación y vale la pena trabajar arduamente por ella. Esperamos que esta breve inducción despierte en cada uno el interés por capacitarse
y prepararse para tan digno cargo. Quiero invitarles a un almuerzo que les tenemos preparado en el tercer nivel de Casa Larrazábal, por lo que solicito al personal designado dar acompañamiento a los honorables diputados, agradeciendo su presencia y nos vemos próximamente. Feliz tarde. Electos, para finalizar la sesión, habiéndose agotado el orden del día, se levanta la sesión y se agradece su presencia a este programa de inducción parlamentaria para la 10ª legislatura. Que tengan una bendecida tarde. Una nueva época, una nueva era de trabajo y transparencia, una nueva legislatura. La Presidenta del Congreso de la República, Shirley Rivera, y los diputados de la Junta Directiva abren las legendarias puertas del Palacio Legislativo para recibir a los representantes electos por el pueblo que conformarán